Con los muy buenos días, doctora Rocío Cárdenas. Bienvenida a ATN Noticias. Rocío Cárdenas es bacterióloga especialista en salud global. Muy buenos días, doctora Rocío. Muy buenos días a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación, William. Muy bien, doctor Gustavo Tovar. Bienvenido a ATN Noticias. El doctor Gustavo Tovar es coordinador médico y director de Sanity IPS. Bienvenido a ATN, doctor Gustavo. Buenos días a todos, a toda la teleaudiencia. Me alegra poder tener este medio para podernos comunicar con todos nuestros pacientes, los que venimos atendiendo hace 5 años en la ciudad de Cúcuta y a la cual le queremos transmitir hoy la información de carácter importante para esta temporada de diciembre y enero, que creemos una de las temporadas más difíciles, uno de los retos, de los mayores retos que debemos afrontar el gremio médico en la ciudad de Cúcuta. William, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, doctor Gustavo. Doctora Rocío, cuando estamos hablando de que hay un rebrote o tal vez una reinfección en la ciudad de Cúcuta y que tenemos una alerta roja, se dice y se comenta que el virus es muy agresivo o que muta, pero también hay un tema de una incidencia que quiero puntualizar con usted, que es bacterióloga y entiende mucho de este tema, es que el virus, cuando se habla de mutar, ¿es más agresivo o es un virus inteligente? ¿De qué estamos hablando realmente? Ya vamos para el tema de las vacunas. Ahora conversemos del tema de qué está sucediendo en la ciudad, porque ahora es alarmante. Hay una cosa que nos tiene preocupados a todos los cucuteños, doctores, y es que nos informan que, por ejemplo, en el hospital Erasmo Medol las funerarias hacen fila para recoger los muertos. O sea, realmente hay un tema delicado en la ciudad con eso del coronavirus, del COVID-19. Sí, señor, lamentablemente la situación es bastante alarmante en este momento. Cúcuta afrontó un brote muy importante a finales del mes de julio y el mes de agosto. Este brote, si recordamos, también alertó a todas las entidades, se requirió de mucho esfuerzo conjunto, ¿sí?, entre entidades locales, departamentales y nacionales, para poder hacer una mitigación de esa curva. Llegaron reportes de 17 muertes en un solo día. Bueno, se logró hacer un descenso de esa curva y durante los meses de septiembre, octubre y parte de noviembre hubo una estabilidad en la transmisión. Se quería hacer descender el pico mucho más, ¿sí?, a niveles mucho más bajos, pero lamentablemente no fue posible y estuvo en una línea en la cual el promedio de mortalidad diaria fluctuaba entre 5 casos. Pero para este momento empezó un ascenso muy rápido, el cual ya no estamos en un momento de cuarentena, sino que estamos en la reapertura económica. Ya tenemos muy pocas herramientas para poderlo detener y está ascendiendo, y en este momento el promedio de muertes diarias está entre 9 casos. O sea, todos los días están en el municipio de Cúcuta, están muriendo 9 personas. ¿En promedio? En promedio, sí, porque ha llegado hasta 13 personas, creo que fue el 4 de diciembre. Ya hablamos de la estadística, que sería bueno que nos diga hasta hoy cuántos muertos tenemos y cuántos hay en UCI. Ese dato es muy importante, porque una cosa es estar hospitalizado como tal y otra causa es estar en una UCI. Exacto. A pesar de que están dentro de las mismas, el tema de la hospitalización son dos cosas diferentes. Exacto. Doctor Gustavo, lo invité porque usted en algunas oportunidades que hemos conversado me dijo dos cosas que me marcaron mucho e insistí mucho de su presencia aquí por estas dos razones. Una, me informó en alguna oportunidad que de 10 personas que se hacen las pruebas, porque Sanity, su empresa, importó unos... ¿Cómo es el nombre? Las pruebas. Equipos, tanto para pruebas para COVID. Sí. Para COVID, las importó de pruebas rápidas y además presta el servicio domiciliario. Y en una de esas estadísticas usted me dice, William, de cada 10 personas que estamos haciendo pruebas, 7 nos están saliendo positivos, y yo quedé muy traumatizado. Esperamos unos días y en otra conversación con usted me dice, prepárese para diciembre. Es como si usted hubiera sido profeta. Eso me lo dijo en octubre. Me dijo, prepárense para diciembre, me dijo, ahorre porque la cosa se va a complicar en diciembre y posiblemente nos guarde. Cuando empieza a suceder todo esto, lo empiezo a pensar, doctor Tovar, y dije yo, lo tengo que traer al canal porque el profeta Tovar se le están cumpliendo varias cosas de las que ha hablado conmigo. ¿Qué era lo que usted veía en ese momento? Porque realmente lo que hablamos está sucediendo, doctor Tovar. Pues sí, lamentablemente lo vemos de acuerdo a las estadísticas comparado con otros países.
no somos diferentes a Europa y no somos diferentes a otros países de Latinoamérica. Motivo por el cual, según las estadísticas, lo que veíamos viendo es que el flujo migratorio, el tema comercial, más la necesidad de salir a trabajar, más el número de pacientes que viven en una casa o tienen contacto. Recuerde, William, que los cucuteños somos muy de ir a la mamá, muy de ir al papá, mucho paseo, los cucuteños somos muy familiares. Y eso también hace, además también un poco folclóricos, eso también hace que se relajen las medidas de seguridad, no identifiquemos a mis hijos como un posible agresor con COVID, a mi mamá, a mis hermanos. Resulta que en las empresas sí nos cuidan, nos ponen todo el material de apoyo, nos dan las máscaras, nos dan los protectores, pero llegamos a la casa y no nos preocupa que nuestro hijo esté donde la novia, o que se haya ido con los amigos, o que mi hermana haya ido a visitar a una familiar y luego venga a mi casa, me bese, me abrace y me contagie. Entonces no identificamos al familiar directo como un agresor. Entonces eso era una de las cosas que veíamos venir, y en las estadísticas diariamente de toma de exámenes veíamos la prevalencia de los núcleos familiares. Algún político en Bogotá dijo, ¿para qué cerramos las empresas si se están contaminando en la casa? Y realmente lo hemos visto así. Sanity se especializa en atender pacientes pólizas y particulares, pero también en la pandemia estamos atendiendo grupos económicos o sectores o grupos empresariales. Allí nos dimos cuenta que por mucho de que las empresas han hecho un gran esfuerzo en implementar geles antibacteriales, en poner a todo su personal con máscaras, con tapabocas, se estaban contaminando en la casa. ¿Cómo nos dimos cuenta? Empezamos a hacer los tamizajes, los empleados o los operadores o todas las personas que trabajamos en cualquier empresa empezaron a salir positivos y empezamos a hacer las historias clínicas y hacerle seguimiento, porque Sanity tiene un programa de seguimiento a pacientes positivos, y nos dimos cuenta que el factor que no se estaba teniendo en cuenta era el factor familia. Entonces las empresas nos dedicamos a cuidar a los pacientes, pero la familia, se van relajando las medidas, y allí es donde vamos contaminando y contagiando y esparciendo el virus, William. Esa es la problemática que venimos viendo en la ciudad de Cúcuta. Muy bien, doctora Rocío. Se hablaba inicialmente, y se sigue diciendo, que pacientes de alto riesgo, tercera edad, personas con comorbilidades, es el término, ¿no? Comorbilidades. Y hemos descubierto que evidentemente ya somos todos las víctimas potenciales, hasta los que estaban muy saludables, porque estamos viendo una presencia de niños, adolescentes, personas adultas sanas que están siendo contagiados y están, por así decirlo, cayendo en estado delicado de salud. Entonces no había no era cierta la información que solo eran ellos los más riesgosos, o es que ¿en qué ha cambiado todo esto desde que empezó el virus hasta hoy? Bueno, aprovecho para también complementar lo que habíamos hablado antes. Sí. Es que el virus, es cierto, como todo organismo que está interactuando con seres vivos, él presenta mutaciones. Si bien es cierto que las han caracterizado, no hasta el momento no se ha señalado, no se ha demostrado que esas mutaciones estén haciendo más grave la enfermedad. Quizás sí, las estadísticas demuestran que lo está haciendo más, que se pueda propagar con más facilidad, le está dando esa característica de mayor propagación, pero no está asociándose con fatalidad, ¿no? Sí. Y con respecto entonces a los grupos de edad que se ven afectados, tenemos que, si lo vemos por las tasas y en cada grupo de edad, aquí se está comportando como se ha comportado en el resto del mundo. Lo que pasa es que nuestra población joven es mucho mayor en proporción y está siendo la población menor de 40 años la que mayores casos positivos está reportando. O sea, son los que están encargándose de la difusión de la transmisión. Sin embargo, los casos severos y mortales se están obviamente manteniendo en la población mayor de 65 años. Claro, doctora Rocío, doctor Tovar, hay una problemática en la ciudad y se ve muy constantemente. Uno, la gente tiene vergüenza de salir positivo y contarlo, que me parece muy grave. Sí. Dos, la gente tiene miedo de ir al hospital o a la clínica porque están convencidos que ir al hospital o a la clínica es seguro que te vas a morir. El comentario de si llegas a la clínica te entregan en una bolsa o te entregan en polvo.
esto está haciendo que aumente el contagio porque la gente se puede enterar y se está quedando en casa solo con acetaminofén, porque además se están automedicando. ¿Qué hacemos para decirle a la gente confíe en nuestras autoridades? Confíe en nuestras autoridades médicas, porque esa es la constante, doctora Rocío y doctor Tovar. La gente tiene miedo de ir al médico, de ir a un hospital, de hacerse la prueba y encima no cuentan y quieren inclusive hacer su vida normal porque resulta que salió asintomático. ¿Cómo manejamos esto? Si bien es cierto que este virus es leve en la mayoría de las personas, no sabemos cuando tenemos los primeros síntomas nosotros cómo vamos a responder. Por lo tanto, es importante el monitoreo en casa y es importante detectar los síntomas de severidad, porque hay momentos en los cuales usted necesita, o sea, no es, se va a volver en algún momento una decisión crucial salir a tiempo a buscar ayuda, porque usted necesita suplementación de oxígeno, que en la casa no puede tener. Entonces hay que salir a tiempo porque sí se ha reportado que cuando los casos llegan muy avanzados, ya es muy difícil hacer algo por ellos. Es bueno llegar a tiempo para que allá se suplemente la pasta de oxígeno, no lo van a entubar apenas llega. O sea, usted va a llegar y primero va a recibir un auxilio, un apoyo de oxígeno para que se recupere en cuidados intermedios. La mayoría de la gente de cuidados intermedios vuelve a la casa al cabo de 10, 15 días a veces, pero la mayoría regresa a la casa. Son muy pocos los que después de cuidados intermedios pasan a UCI, que es donde la gente le tiene el temor porque lo entuban y lo demás. Entonces, lo que les digo es que es importante llegar a tiempo para poder recibir el apoyo que se requiere y poder salir de esto más rápido. Doctor Tovar, un paciente COVID que llega al consultorio, ¿verdad? Digamos que tenemos que recomendar que no se automediquen, pero ¿cuál es el tratamiento que él debe tener en casa, aparte de lo que hablamos del autocuidado y la bioseguridad y el cuidado personal? Porque resulta que me dicen, salió COVID, pero es asintomático, va a presentar algunos síntomas, pero la gente no sabe qué hacer. ¿Cuál debe ser ese procedimiento cuando se hacen una prueba y salen positivos? Él como positivo y su familia, que aún no se sabe si eso no es. Bueno, William, aquí lo importante es identificar los síntomas. Bien, entonces, ¿por qué hay tanta tasa de contagio? Porque hay unos días en que somos asintomáticos. Me explico, William, y toda la comunidad norte santanderiana. Usted tiene un periodo de incubación de 7 a 14 días, motivo por el cual usted puede estar positivo, visitar a su familia, no tener ningún síntoma, contagiarlo, y puedes tener de 7 a 14 días para presentar el primer síntoma. Entonces, si tú ya tienes, hablemos de los síntomas. ¿Qué ha dicho la estadística? ¿Qué dijeron los orientales, que fueron los que arrancaron con esto? ¿Qué ha dicho el CDC de Estados Unidos? Los síntomas son muy claros. Si usted tiene fiebre, posteriormente puede presentar tos o secreciones, y posteriormente puede presentar síntomas digestivos, diarreas, vómitos, y posteriormente o a la par puede presentar síntomas como pérdida del sabor o pérdida del olfato. Estos síntomas sine qua hoy en día, en época de pandemia, nos indican que es muy probable que usted esté con el virus del COVID-2019. ¿Por qué es lo importante y por qué queremos venir a hablar hoy al canal? Porque vemos con mucha preocupación que los pacientes, si bien están usando tapabocas, están usando el tapabocas y se cubren solo la boca. En la gran mayoría de pacientes o de gente que me encuentro en la calle, los veo con el tapabocas y se descubren la nariz. Es importante que entiendan que el virus entra por la nariz, se transmite por la boca. Entonces, es muy importante que usted tenga la nariz tapada. Si usted carga un tapabocas en el que solamente se lo pone hasta la boca, motivo por el cual a usted le puede entrar el virus. Entonces, es importante que la gente entienda esto. Entonces, hay un periodo de incubación que es asintomático, y este periodo de incubación hace que contaminemos de casa en casa, de familia en familia. Hay estudios donde han demostrado que los niños menores de 5 años tienen una carga viral. ¿Qué quiere decir eso? Pueden contaminar más que un adulto, ¿vale? Entonces, los niños
por ejemplo, los conjuntos cerrados hemos identificado que si bien es cierto las familias no han salido de la casa, han hecho una cuarentena casi que estricta, sus hijos sí pueden decir voy donde mi vecino o está jugando donde el amiguito y resulta que los amiguitos transmiten el virus, pero muy probablemente no padezcan ninguno de los síntomas o signos que caracterizan el COVID. Una de las manifestaciones que vimos en niños es que han llegado con diarreas y con dermatitis o erupciones cutáneas, ¿vale? Entonces es uno de los síntomas que son que al paciente no le llama la atención, pero que transmite la enfermedad. Después de que tú presentas el primer síntoma, ojo, un síntoma puede ser fiebre, un síntoma puede ser tos y otro síntoma puede ser con el olor, con el olfato o la diarrea y el vómito. Si presentas esos síntomas, muy probablemente vas a necesitar un examen de COVID. Cuando nosotros procesamos ese examen de COVID y lo entregamos ese mismo día o al otro día, usted, a partir de ese examen o a partir del primer síntoma, usted tiene de 10 a 20 días para seguir siendo un paciente que contagia a los demás. Me explico, William. La idea de esta visita a su programa es hacerle entender a la gente, porque si bien es cierto, tengo pacientes que han tenido COVID de manera leve, a los 10 días o a los 8 días los veo en la calle sin tapabocas, con el argumento de que ellos ya tuvieron COVID. Motivo por el cual ese paciente puede seguir transmitiendo la enfermedad. Entonces hay unos estudios que dicen que hasta el día 10, después de que usted presenta los síntomas, usted contagia. Si su enfermedad no requirió hospitalización, le vamos a dar hasta el día 10, pero si su enfermedad requirió hospitalización o manejo en clínica, le vamos a dar hasta el día 20 o hasta el día 30, debido a que usted muy probablemente tenga una carga viral muy alta y eso haga que usted transmita el virus en gran cantidad cada vez que habla o cada vez que estornuda. Eso es la importancia del aislamiento. No espere a tener un examen de COVID. Si usted tiene cualquiera de estos síntomas, por autocuidado y por cuidado de su familia, inicie el aislamiento y repórtese con su médico de manera prioritaria. No necesariamente, como decía la doctora, lo van a entubar, pero sí podemos hacer muchas cosas que inicialmente los chinos dijeron que no se podían usar. Nos dijeron que no podíamos usar antiinflamatorios, nos dijeron que no podíamos usar anticoagulantes, nos dijeron que no podíamos usar corticoides, que no podíamos nebulizar, nos dijeron una serie de cosas que realmente a los primeros pacientes a nivel mundial no les fue muy bien. Es un virus que no conocíamos, es un virus que apenas lo estamos conociendo y que muy probablemente hasta dentro de 1 año, 2 años, vamos a ver las consecuencias del virus. Tenemos pacientes en Sanity que han hecho cardiopatías o miocarditis o inflamaciones del corazón después de haber tenido un virus leve. ¿Qué es un virus leve? Que tuvo la típica gripa y después nos llega a los 10 o a los 15 días con arritmias, con trastornos cardiovasculares, con trastornos circulatorios o con complicación de otras enfermedades. Hay que recordar, William, que Colombia es un país donde la diabetes y la hipertensión es un factor prevalente. Si ustedes miran las estadísticas, el infarto agudo del miocardio sigue siendo la primera causa de muerte en el país. Entonces, si usted es hipertenso, además es gordito y además es diabético, usted tiene unos factores de riesgo que muy probablemente van a complicar su salud. Entonces, esta es la invitación el día de hoy. Por eso es que queremos informarle a la comunidad sobre los signos, síntomas y tomar las medidas y apretarnos el cinturón y no relajarnos con el tema de la mascarilla y las medidas de bioseguridad, William. Gracias, Gustavo. Doctora Rocío, para irnos, 2 preguntas muy puntuales. 1, ¿qué es la inmunidad de rebaño? Y 2, el paciente se infectó, se curó y cree que está inmune. ¿En cuánto tiempo hay posibilidad de una reinfección? Y si es cierta la tal inmunidad que dicen algunos, inclusive ellos que salieron del COVID, que es de 90 días, que tienen ese espacio para poder disfrutar a libertad, que no se van a contagiar. Entonces, ¿qué es la inmunidad de rebaño y hasta dónde una persona que padeció el COVID sale y está inmune y no tiene ningún riesgo? Y si es cierto que la reinfección inclusive vendría más agresiva para este paciente. Sí, la inmunidad de rebaño que tanto hemos oído hablar es básicamente la proporción de las personas en una comunidad
que desarrollan anticuerpos, ¿sí? Defensas después de que se recuperan de la enfermedad y que por lo tanto están evitando que se siga expandiendo una enfermedad infecciosa. En el caso del SARS-CoV-2, que está hasta ahora empezando, como dice el doctor, no tenemos datos precisos de cuándo la inmunidad de rebaño es efectiva. Sin embargo, existe el porcentaje del 67% que dice que cuando una comunidad alcanza el 67% de defensas contra el virus y sus contactos son homogéneos, se puede entonces hablar de que hay inmunidad de rebaño. Sin embargo, llegar a ese porcentaje es muy complejo porque no somos una comunidad que tengamos contactos sociales homogéneos y además para poder llegar allí hasta ahora solo lo hemos hecho a través de vacunas, ¿sí? Dejarlo alcanzar una inmunidad de rebaño ad libitum, pues libre, eso sería antiético, básicamente. Sí, entonces, claro, la inmunidad de rebaño es algo que se puede alcanzar después de que se cuenten con vacunas. Y en cuanto a la reinfección, sí empezó, digamos, recientemente los casos muy bien reportados, 6 casos en los cuales se demuestra que es posible la reinfección, porque han visto que las cepas que hicieron la primera infección son diferentes a la segunda y también toda la parte clínica lo corrobora. A partir de allí, entonces podemos deducir que está sucediendo reinfección. ¿De cuántos meses se está hablando de seguridad con sus anticuerpos? En promedio se puede hablar de 3 meses a 6 meses de una inmunidad asegurada. Sin embargo, no sucede igual en todas las personas. Como dice el doctor, hay bastantes efectos secundarios que pueden aparecer y también efectos secundarios a nivel inmune. Muy bien, doctor Gustavo, le voy a dejar... perdón, sí, siga. William, ¿tengo sonido? Sí, siga. William, mire, es importante que la gente entienda que hay 3 tipos de exámenes, ¿ok? Allá a Sanati nos llegan pacientes solicitando, vengo a hacerme el examen de COVID, pero porque cree que hacerse cualquier examen, si usted nos regala un minuto, le vamos a explicar a la gente cuándo y qué examen debe hacerse. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una de las cosas más importantes que queremos transmitir el día de hoy. Si usted tiene síntomas, fiebre, tos, dificultad, pérdida del olor, pérdida del olfato, si tiene síntomas, se puede hacer un examen de antígeno, que es un examen que también es por la nariz, pero lo estamos entregando en 2 o en 3 horas. Si tiene síntomas, es un examen rápido que lo podemos entregar muy rápido. Pero si además tiene síntomas y quiere estar absolutamente seguro, hacemos también el examen de la nariz, que es lo que llamamos prueba de biología molecular, que lo tomamos en la mañana y lo entregamos en la noche, máximo el otro día. Es el mismo examen que están pidiendo en algunos países para entrar o salir del país. En eso hay un debate técnico-científico, técnico-político, pero pues ya la Organización Mundial de la Salud se pronunció y realmente pues sobre eso tenemos unos lineamientos. Entonces, y el otro es el examen de anticuerpos. Si a usted ya le dio COVID, permítame, William, por eso preguntaba si ahora sí, si a usted ya le dio COVID o si ya usted tuvo positivo para COVID, debe venir a hacer un examen de anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son las defensas que genera el cuerpo. Nosotros 5 hacen anticuerpos, o sea, solo 5 hicieron defensas para COVID. Me explico. Si a usted le da varicela, ¿vale? Yo atiendo a mis pacientes de varicela, los abrazo y los alzo. A mí ya me dio varicela. Ese es el problema que tenemos con el COVID. Si a mí me dio COVID, no hago defensas o no hago anticuerpos, o solamente 5 de cada 100 pueden hacer anticuerpos o sea, defensas para el COVID. Y le da una ventana más o menos de unos 90 días, como decía la doctora, o sea que usted se puede reinfectar. Entonces, téngalo muy, muy claro. Si usted tiene cualquier síntoma, debe venir a hacerse un examen de antígeno por la nariz. Si usted va a salir del país o no tiene síntomas y estuvo en contacto con un paciente positivo, me explico, el presidente, los ministros, las fuerzas militares, muchas personalidades han salido positivas, han estado en contacto estrecho con otra persona. ¿Qué es un contacto estrecho? Un contacto de menos de 2 metros sin tapabocas, ¿sí? con otra persona.
¿Cuándo se ha visto eso? Cuando vamos a tomarnos un café, cuando nos sentamos a almorzar, cuando nos sentamos a conversar, cuando estamos en una reunión. Y la típica, estamos en una reunión, todos con tapabocas, nos llega el café, todos nos tomamos el café y nos volvemos a poner el tapabocas. Ahí te pudiste infectar con COVID. Entonces, si no tienes síntomas o le informaron que usted estuvo en contacto estrecho con un paciente de COVID, debe hacerse el PCR, que también es por la nariz. William, el examen no es doloroso, le han hecho una mala propaganda al examen. El examen es muy fácil, es un copito que entra por la nariz, le damos 3 vuelticas, se mete, se introduce dentro de un tubito, eso se hace una reacción en cadena en laboratorio clínico y lo podemos estar entregando el mismo día o al máximo al otro día. Cuando nos vacunen, William, es importante que la gente entienda que vamos a tener que hacer anticuerpos, motivo por el cual ese examen, que es en sangre, ¿vale?, es donde vamos a ir revisando si hicimos o no hicimos anticuerpos para la enfermedad. Entonces quiero que les quede muy claro el tema de qué examen hacerse, por qué hacerse y mantener las medidas de bioseguridad. Me preguntan mucho, doctor, ¿y cuándo salimos de esto? De esto salimos cuando usted vaya al hospital o vaya a la clínica y haya una cama para usted, ¿ok? En ese momento estaremos saliendo. En estos momentos no lo vemos fácil. Ayer remitimos 3 o 4 pacientes y ya no hay disponibilidad de camas, o sea, están muy restringidas, el paciente se le hace un manejo de observación. Doctor Gustavo, y creo que también se está hablando que medicamentos también están escaseando. Hay algunas escasez, claro que sí, William, porque es que cuando usted lo entuban, a usted le tienen que poner relajantes musculares, tienen que poner analgésicos y obviamente no hay capacidad instalada para tantos pacientes durante tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo se demora un paciente entubado? Lo mínimo que han durado es de 8 a 10 días y hay pacientes que han durado, tenemos amigos que pueden durar 20 días, 30 días que han estado entubados. Entonces, William, mantener esta carga hospitalaria y este tipo de urgencias permanentemente es un tema casi que imposible para cualquier clínica privada o para cualquier hospital o centro de referencia. Doctor Gustavo, muchas gracias. Pues bueno, aquí hay grandes responsables en el manejo del COVID y los primeros somos nosotros, pero también hay que hacer el reclamo a las EPS, que son las responsables de atender de inmediato a personas que se califican dentro del tema del contagio y lo hacen muy lentamente y el acceso a la medicación también ha sido lenta. Por ahí también hay que hacer el reclamo. Pero todo, doctora Rocío, quiero agradecerle al doctor Tovar también por su presencia aquí. Usted como funcionaria pública, porque es asesora de la Secretaría de Salud, quiero que le dé un mensaje a los cucuteños de Navidad y de optimismo. No todo tiene que ser negativo hoy que estamos hablando precisamente de COVID. COVID no es muerte. Pero quiero que desde lo público le demos un mensaje a los televidentes de Cúcuta de esperanza y de feliz Navidad. Bueno, mi mensaje sería compartirles que hay equipos de trabajo como no se habían visto hace mucho tiempo que están enfrentando esa situación. Hay inclusive articulaciones que me da mucho optimismo verlas, ver cómo la entidad privada trabaja con la pública y cómo a nivel del puesto de mando unificado se unen las entidades de gobierno, de municipio y la academia también para poder enfrentar este nuevo evento que no tiene, digamos, un precedente con nosotros. Entonces es que se está trabajando. Además, hay grupos de colegas de salud que están en la primera línea atendiendo. Ellos también están allí en su época decembrina y están trabajando y están dando lo mejor para poder evitar que los casos severos se compliquen. Entonces, lo que le pide a la comunidad es que estamos en un momento decisivo, porque estamos subiendo hacia un posible segundo brote, segundo pico de la enfermedad y debemos evitarlo. Debemos contenernos, postergar de pronto los contactos físicos, pero emocionalmente y por vía virtual podemos estar en contacto con nuestros amigos y seres queridos, pero posterguemos en la mayor posibilidad los contactos físicos para que podamos entonces así detener la línea sin tener que ir a medidas extremas como estuvimos antes de agosto, que es el cierre pues total de la ciudad. Bueno, de la salud pública a la salud privada, doctor Gustavo, el mensaje de esperanza y de Navidad para nuestros televidentes de Sanati, la IPS. Bueno, mire, este es un mensaje más que todo, de esta salimos, pero necesitamos de su ayuda, ¿vale? De esta salimos, pero necesitamos que usted tome las medidas. Vea, William, le comento lo más chistoso que hemos visto en la clínica. Los que no se quitan el tapabocas son los niños.
Los niños no se quitan el tapabocas, ellos lo identificaron como un monstruo. Es un monstruo que no los dejó ir a clase, es un monstruo que no los deja estar con sus amigos, es un monstruo que no los deja estar con sus abuelos. Allá en Sanity los ponemos a dibujar y han identificado al virus como un monstruo, ¿vale? Entonces ese monstruo, así también nosotros lo tenemos que identificar. Este diciembre, la cena debe ser en su casa, los que viven en su casa. Sí, por favor, no salgan a exponer o a contaminar a otras personas. Ese es el principal mensaje. Tengamos una Navidad feliz, estamos muy cerca de la vacuna, no hablamos de la vacuna. Hoy el presidente firmó gratuidad para todas las personas, no importa el estrato social, pero hagan cuentas, si en Estados Unidos, que es una de las potencias mundial, y en Europa, que es otra potencia mundial, no han podido o no pueden vacunar a toda la población. Además, recuerden que la vacuna tiene una segunda dosis. Entonces no es solamente comprar 20 millones de vacunas, 20 millones de vacunas solo cubrirían 10 millones de personas, ¿vale? Entonces vamos a tener que tener una segunda dosis. ¿A quiénes se la van a poner primero? A los adultos mayores, al personal de salud, a las fuerzas militares, y después vamos a ir viendo la población que va quedando. Hasta el momento las vacunas no van a ser para menores de 18 años, eso es lo que venimos estudiando, pero gracias a Dios hoy hay gratuidad. No vale la pena que nuestra mamá o nuestro familiar muera hoy, en diciembre, cuando faltan 3 o 4 meses para que la vacunen. Entonces, esta Navidad es una Navidad en casa, restringida, restrínjanse mucho para poder tener muchas otras Navidades. Y a todos, feliz Navidad, feliz año. William, gracias por la invitación, y por allá en Sanity estamos a la orden con todos los del canal y toda la teleaudiencia que bien quiera tener una orientación en COVID y hacerse sus exámenes de manera rápida y oportuna. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Soy William Ovallos y esta fue la entrevista.